Está grabando. ¿Sí, Yanela? Doctor, una consulta. El día de ayer nos tocó clase con usted y no puse presente, me olvidé, pero sí contesté Mm, por el chat sus preguntas. ya, de todas maneras, eso comunícale a otro carrasco. Ah, ya, Mejor, porque ya, él es el que lleva la asistencia final. ya, ahora. No hay problema. Conmigo no hay ningún problema. Listo, voy a compartir. Voy a hacer sí, creo que se llega a ver. Bueno, vamos a hacer, a manera de repaso del examen, un taller de reumatología, con algunas preguntas de examen que se toman, por ejemplo, en exámenes de reaccidentado médico, enal, etcétera. Se dan cuenta que las preguntas se pueden repetir de diversa forma año a año, ¿ya? A veces no es el mismo enunciado, pero de todas maneras es bueno, por más que sea una pregunta que se repita, que la conozcan, para que se den cuenta las diferentes formas que te pueden poner un enunciado. En una pregunta de examen que viene un caso clínico, ¿qué es lo que tienen que identificar? Un caso clínico de una pregunta de examen. Primero tienes un contexto. ¿Qué significa ese contexto? Es el escenario del paciente. O sea, es la procedencia, la raza, el sexo, edad, a qué se dedica. Entonces, dependiendo de sus características epidemiológicas de filiación, tienes el contexto del paciente. Porque ese contexto puede ser que me predisponga a ciertas enfermedades. Luego que te narran el contexto, te narran el cuadro clínico del paciente, los síntomas, signos que tiene tu paciente. Luego de que te narran ese cuadro clínico, viene un examen auxiliar, el laboratorio, que a veces no es
el diagnóstico, pero son exámenes auxiliares que me van a sugerir más alguna presunción. Por ejemplo, si yo tengo un caso o te narro un caso de un examen, en un examen, ¿no? Un caso de un lupus, no te voy a poner en el laboratorio ANA positivo, ¿no? Porque ya te estaría diciendo que es lupus. Pero te puedo poner por ahí, pues, algo sugerente: linfopenia, hematuria, proteinuria, ¿no? Anemia por enfermedad crónica, etc. Pues nunca se olviden, en una pregunta de examen, de un caso clínico, tienes lo que es el contexto del paciente, el cuadro clínico y un examen auxiliar. Algunas preguntas acá son muy sencillas, ¿no? No deberían tener problemas. Por ejemplo, mujer, dice 35 años, secretaria que tipea 8 horas diarias. Eso vendría a ser el contexto. Una enfermedad, entonces una patología, te preguntarán, de una paciente adulta joven que tipea 8 horas diarias, secretaria. Tiene parestesias en dedo pulgar, índice y medio. Te preguntan cuál es el nervio comprometido. ¿Quién levanta la mano? A ver, Leonardo. Sí, doctor. Yo diría que el nervio comprometido es el mediano, por la afectación en los dedos pulgar, índice y medio. La inervación del mediano justamente es para ellos tres. Justamente es en esos nervios. ¿Ya? ¿Solamente por eso o también hay alguna relación con el contexto del paciente? O sea, solamente por las parestesias, bueno, creo que puede ser suficiente, ¿no? Pero acuérdense, en una pregunta de examen tienes el contexto del paciente. El contexto del paciente, sus antecedentes de filiación, de ocupación y lo que tiene, ¿qué me dice? ¿Tiene factores de riesgo para algo? ¿Alguien me dice algo? A ver, José Luis. Sí, doctor, bueno, su ocupación, bueno, es una secretaria que te pide 8 horas diarias. Puede ser que en su trabajo uno mantenga una posición inadecuada, ¿no? De la muñeca, en donde se presione el nervio mediano, ¿no? Entonces, eso cause un síndrome del túnel carpiano, ¿no? Que se manifiesta con las Ya, parestesias nocturnas y, bueno, en los dedos pulgar, índice y medio, ¿no? Que son justamente donde inerva este nervio. Sería por eso, ¿no? ya. No es tanto porque tiene una inadecuada posición de la muñeca que presione el mediano, ¿no? Sino que el hecho de estar tipeando hace que se friccione también constantemente en esa zona de la muñeca los ligamentos, ¿no? Entonces, eso hace que finalmente se engresen, se inflamen y se compriman ese nervio. Cualquier paciente que hace tareas de ese tipo, o manuales, mejor dicho, va a tener riesgo de hacer síndrome del túnel del carpo, ¿no? Acá es correcto, ¿no? Corresponde a un síndrome del túnel del carpo, compromiso del nervio mediano. Miren, una pregunta parecida, con una narración algo distinta, ¿no? Primero el contexto. 30 años, costurera, consulta por hormigueo, del primer al tercer dedo de mano derecha, sobre toda la flexión de la muñeca. Fallen positivo, no antecedentes de importancia. Diagnóstico más probable: túnel del carpo, cubital, canal de Gallo, neuropatía radial cubital. ¿Alguien que levante la mano? O sea, formas distintas de hacer una pregunta. ¿Alguien que levante la mano? A ver, Fabiana. Doctor, sería un síndrome de túnel del carpo ¿Por qué? por el hormigueo del primer al tercer dedo y también porque tiene positividad para la prueba de Fallen, ¿no? Maniobra de Fallen positiva. ¿Ya? ¿Qué otras maniobras conoces tú para diagnóstico de síndrome del túnel del carpo? La prueba de Tinel también, doctor. Tiner Fallen, ¿no? Ya. ¿Qué me dices del contexto de esta paciente? ¿Va con ese cuadro que has pensado? También podría ser ya que es costurera, ¿no? Exacto, exacto. Tareas manuales sobre todo. ¿Alguno de ustedes que me diga algún antecedente patológico que podrían considerar en síndrome del túnel del carpo? ¿Hay algún antecedente que puede considerarse?
que podrían poner. A ver, hipotiroidismo, artritis reumatoide, ya, lo más común. Alguien que levante la mano. Ya, muy bien, Fabiana. Diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus. O sea, pueden también haber comorbilidades, ¿no? Las neuropatías de ese tipo, por atrapamiento, también son comunes en pacientes diabéticos, hipotiroideos. Obviamente en artritis reumatoide también, sí, por supuesto. Entonces, el antecedente que van a encontrar en esta patología es un tema de tareas manuales, secretaria, costurera, albañil, ¿no? Cocinero, etcétera, ¿no? Gente que también quizás se dedica al trabajo de la oficina también. Entonces, antecedentes patológicos importantes, diabéticos, sería, bueno, hipotiroideo, AR, por ejemplo, obesidad, tiene ese antecedente. Ya, pregunta, ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico de síndrome de túnel del carpo? Tienen el Fallen, me hacen el diagnóstico, obviamente, pero ¿el gol estándar cuál sería? No, no es de ecografía. El gol estándar viene a ser la prueba irrefutable. Electromiografía es parte de esa prueba. ¿El nombre completo cuál es? Yo pido lo que es electromiografía y velocidad de conducción neuronal. O sea, el gol estándar es una velocidad de conducción neuronal, bueno, conducción nerviosa, ¿no? Es el gol estándar para el diagnóstico de síndrome de túnel del carpo. Ya, ¿cómo se maneja un túnel carpiano? Alguien que levante la mano. A ver, Miquel. Adelante. Una muñequera que se pone o sea, estos negritos, una muñequera que se pone esto, en En la muñeca. claro, o sea, es como ¿cómo se Ya. llama esa O cosa? sea, parte me dice que es una muñequera, o sea, una ortesis. Una férula para ¿Algo la más? muñeca, creo que se llama, férula para Una la muñeca. férula, ya. ¿Algo más? Ah, cirugía. Cirugía de frente, o sea, te viene una señora ahí, a ver, Ah, no, ¿alguien, no, alguna no. posición? No, primero, o sea, lo primero que se hace es como que le recomiendas esa férula y Ya, dependiendo de su evolución ya ahí sí ya considera cirugía. ya. A ver, Juan, José Luis Arana. Sí, doctor. Bueno, primero, como mencionó mi compañero, podríamos usar una fiebre. Luego podríamos hablar de un tratamiento farmacológico que puede tratar con AINES para disminuir el dolor. Si este dolor persiste, Perfecto. podemos hacer una intervención con corticoides directo. No me acuerdo cómo se Ya, llama el nombre ¿eso de cómo se momento. llama? Ay, Una infiltración. infiltración, sí, una infiltración de corticoides. Ya, entonces Y se coloca la ortesis, esa férula, ya, se le da soporte con AINES al paciente por un par de semanas por lo menos. Y si no hay mejoría con eso, se puede intentar un tema de una infiltración. Muy bien, algo más está faltando, terapia física, medicina física y rehabilitación. Medicina física y rehabilitación también está faltando. ¿Ya? A ver, acuérdate que estas enfermedades, estas patologías de partes blandas, se está presente siempre el manejo antiinflamatorio y terapia física, ¿no? Si no hay buena respuesta a eso, se procede con lo que es infiltración. Ya, muy bien. Es el factor de riesgo modificable y frecuente para desarrollar osteoartritis de rodilla, acromegalia, trauma previa, actividad laboral, genuvaro, obesidad. Alguien que levante la mano y que responda.
A ver, Irene, Doctor, buenos días. ¿Sería la obesidad? obesidad. Ya. Sí, sí, es eso correcto. Dime, ¿cuál es el analgésico de elección para manejo de osteoartritis? La terapia analgésica de elección. Ya, bueno, primero se podría comenzar con un paracetamol y oral, si mal no recuerdo, son 3 o 4 miligramos diarios. ¿De qué? ¿Perdón? ¿De qué se le da? ¿Qué se le da? Paracetamol, doctor. Paracetamol. Paracetamol. ¿Y más o menos cuánto de dosis es la recomendable de paracetamol? Ya, de 3 a 4 miligramos diarios. 3 a 4 miligramos. Cuando tú tienes fiebre o malestar, dolor de cabeza, el Panadol viene de ¿cuánto? ¿Te acuerdas? El paracetamol o Panadol, número comercial. ¿De cuánto viene? Viene de 500. O sea, 3 a 4 miligramos, no. Es 1 gramo. 1 gramo de paracetamol. O sea, 2 de 500. ¿Ya? El de 500 no te hace nada. ¿Ya? 1 gramo. 1 gramo que se pone cada cuántas horas, cada 6 horas. 1 gramo vía oral cada 6 horas. O sea, al día 4 gramos. ¿Alguien sabe cuánto es la dosis máxima de paracetamol que podemos dar? Que lleva con la toxicidad. ¿3.000 qué? ¿3 gramos? No, no. Y si estoy diciendo, aguanta. Estoy diciendo que en osteoartritis se deja 1 gramo cada 6 horas. Si es 1 gramo cada 6 horas al día, son 4 gramos. O sea, 4 gramos al día no te mata, ¿no? ¿Cuánto es la dosis peligrosa, tóxica de paracetamol? A ver, 3.000 cada 46, ¿cómo es? Ya, miren, la dosis máxima de paracetamol que debemos dar son 10 gramos al día. 10 gramos al día, no más de 10 gramos al día, no más, no más, ¿ya? Y los problemas hepáticos, la hepatitis medicamentosa, viene cuando la dosis es más de 12 gramos al día. Pero nadie deja pues 12 gramos al día, 10 gramos al día. Vas a dejar 4 gramos al día divididos en 1 gramo cada 6 horas. Eso no tiene mayor problema. ¿Ya? Muy bien, esa para ser una pregunta sencilla, por ejemplo, ¿no? Ya, esas preguntas son las que ponen exámenes de ese residentado, para que se den cuenta que no son tan complicadas. Más complicadas son las que le toman ustedes. Ya, esa es una pregunta que tampoco pueden fallar, ¿no? Microorganismo causal más frecuente de artritis séptica. ¿Cuál es? Levanten la mano. A ver, José Luis. Doctor, ¿sería el Staphylococcus aureus? Ya, muy bien. Estafilococo aureus, exacto. Pregunta sencilla, ¿ya? La siguiente pregunta que yo les hago es, ¿cuál es el cuadro clínico clásico de una artritis séptica? ¿Quién levanta la mano? Diego. Sí, doctor, buenos días. Bueno, tenemos básicamente en algunos casos, la mayoría, fiebre, ¿no? Y cuando se presenta es una monoartritis aguda, podríamos tener a nivel de la articulación, por ejemplo, la rodilla, que está tumefacta, con signos de inflamación o flegosis, ¿no? Hay tumor, rubor, eritema, dolor y quizás limitación funcional, ¿no? Bueno, puede haber también, puede haber síntomas generales aparte de la fiebre como malestar general, ¿no? Astenia, eso, ¿no? Ya, primero, ¿es un cuadro agudo o crónico? Agudo, doctor, agudo. Es un cuadro agudo, ¿no? Pocas horas de evolución o días de evolución. Ya, ¿cómo es la presentación articular? ¿Con qué patrón de compromiso articular se presenta? Con un patrón inflamatorio. O sea, Claro, pero una ¿qué? limitación. ¿Mono, oligo o poliartritis? Mono, doctor. Mono, doctor, es lo más clásico. Monoartritis, ¿de dónde? Por lo Bueno, general, ¿qué puede ser articulación? rodilla, doctor, de rodilla. Ya, o sea, el cuadro clínico clásico es una monoartritis aguda de rodilla. Entonces, cuando tú tengas un paciente en emergencia con una monoartritis aguda de rodilla, lo primero que voy a pensar es en artritis séptica. Lo primero, dentro de otras posibilidades. Ya, me han dicho que el germen más común es Staphylococcus aureus.
Siguiente pregunta es, ¿cómo llega Staphylococcus aureus a la articulación? A ver, Sharon. Sí, doctor, básicamente puede ser por una herida en la piel, una úlcera, por ejemplo, una celulitis, perdón, y por vía hematógena llega a la articulación. Ya, por vía hematógena, o sea, una infección a distancia. A distancia. Eso es lo que pasa. Tengo un uñero infectado, tengo una celulitis, tengo una lesión a distancia, por ahí se mete Staphylococcus aureus y llega a la rodilla por vía sanguínea, hematógena. Muy bien. Siguiente pregunta es, ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico? Diego. El estudio del líquido sinovial, hacerle una artrocentesis al paciente. Ya, eso es parte de, pero ahí voy a pedir algo que es el gol estándar. El gol estándar es la prueba irrefutable, la prueba oro que yo pido. No es hemocultivo, ¿es cultivo de qué? Secreción faríngea, coprocultivo, o sea, ¿cultivo de qué? Exacto, no, cultivo de líquido sinovial. Líquido sinovial. Acuérdate que el líquido que yo vea puede que tenga alguna celularidad, ¿no? Más probable que sea séptico, pero gol estándar es yo quiero tener la prueba fehaciente. O sea, en este caso, identificando al germen, ¿no? Exacto. Ya, esta pregunta, porque mira, para que se den cuenta que todos los años en examen de residentado repiten lo mismo, ¿ya? Tú del carpo, ya. Si no sabes esto, pues mejor no es examen, ¿no? Exacto, ya, bueno. Igual, ¿no? Obrero, mira, contexto, 36 años, parestesia de segundo a cuarto dedo, que se incrementa la flexión de la muñeca, diagnóstico probable, túnel del carpo. Una misma pregunta que te la repiten constantemente con diferentes palabras. Pero túnel del carpo es algo que siempre te van a preguntar. Ya saben el cuadro clínico, saben el gol estándar, que es la velocidad de conducción neuronal, la tomografía, y saben cómo se maneja, ¿no? Inflamatorios, terapia física, no cede, infiltración. A ver, algo más interesante. ¿Cuál es un antagonista del factor de necrosis tumoral alfa? Diego. Sí, doctor, es el infliximab, que es un anticuerpo monoclonal. Infliximab, anticuerpo monoclonal. El rituximab, por ejemplo, ¿para qué se usa? ¿Qué cosa hace? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Anti-CD20, exacto. O sea, va contra los linfocitos CD20. Esa es la función de los anticuerpos monoclonales. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la leflunomida? A ver, ¿cuál es el mecanismo de acción de la leflunomida? ¿Ya? Es un inhibidor de la síntesis de pirimidina. De pirimidina. Y tiene efecto, por lo tanto, inmunomodulador modulador y antiproliferativo a nivel de la articulación, ¿no? De la sinovia, del panus. ¿Cuál es el mecanismo de acción del micofenolato mofetil? Micofenolato inhibe la proliferación de linfocitos B y T.
El último, el abatacept. Sí, inhibe. A ver, Yanela. Sí, iba a ser que inhibe a lo que es la coestimulación de los linfocitos T a nivel de CD28. Ya, perfecto. Inhibe la activación de los linfocitos T. Entonces, todos estos de acá tienen efecto inmunomodulador. Algunos inhiben y otros son anticuerpos, ¿no? ¿Cuál es el fármaco modificador de la enfermedad de elección en la artritis reumatoide? ¿Cuál es el de elección? Primera línea. Metotrexate, exacto, metotrexate. Y en general, les preguntan ustedes en general, así cuál es el fármaco de elección, primera línea, en artritis reumatoide, son drogas modificadoras de la enfermedad. Fármacos modificadores de la enfermedad, es lo primero que van a usar. ¿No? Metotrexate es el que más se usa quizá, ¿no? Muy bien. 65 años, pregunta por dolor en columna dorsolumbar de 2 años de evolución, se plantea diagnóstico de osteoporosis. ¿Qué examen solicita para confirmar el diagnóstico? Densitometría ósea, resonancia, tomografía. ¿Cómo confirma ese diagnóstico de osteoporosis? También es sencilla ya. ¿Y ahí qué es lo que busco? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué hallazgo? ¿Qué resultado espero yo? Un escorte de menos 2.5, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es el criterio diagnóstico de osteoporosis según la OMS en mujeres mayores de 65 años? Acuñamiento anterior de vértebras, rotura patológica, densitometría ósea menos a 2.5 cualquier localización, fracturas patológicas, densitometría menos de 1.5. Igual, ¿no? Un escorte de menos de 2.5, como ya hemos mencionado. Ya, este es más interesante. 25 años, artralgias y urinas espumosas, eritema en alas de mariposa, edema periférico, ANA positivo, complemento C3 disminuido, tratamiento con corticoide viola de altas dosis. Efecto que espera encontrar. ¿Qué efecto voy a tener en todo caso con el corticoide de altas dosis, no? Disminuye la gluconeogénesis, incrementa la permeabilidad capilar, disminuye la movilización de ácidos grasos, disminución de la producción de linfocitos T, incremento en liberación de interleuquina 1. ¿Qué es lo que voy a esperar con dándole corticoides vía oral a altas dosis al paciente? Ya. Acuérdate que en las autoinmunes hay un tema de producción de anticuerpos, ¿no? Y activación de respuesta inmune. Lo que quiero dar justamente inmunosupresores para modular o inhibir esa respuesta inmune y esa producción de anticuerpos, ¿no? Linfocitos T. A ver, parece un lupus, ¿no es cierto? Alas de mariposa, edema periférico, laboratorio. Como les digo, mira, si a este caso clínico yo le borro el ANA positivo, le borro, ¿ustedes seguirían pensando en lupus? Digamos que eso de acá no existe. ¿Seguirían pensando en lupus? Exacto. A eso me refiero con las preguntas de examen. Hay un contexto de un paciente. El contexto puede ser una mujer joven. Cuadro clínico, edema, eritema en alas de mariposa. Laboratorio, no te van a poner el ANA, pues el ANA ya sería decirte, es lupus, no sea, complemento disminuido, hematuria, proteinuria, etcétera, ¿no? Así, exacto. Exacto, ¿sí? Muy bien. Vean siempre esas tres partes, el contexto del paciente, cuadro clínico y laboratorio. Principal complicación de hiperuricemia, ¿cuál es?
¿Cuál es la principal complicación de la hiperuricemia? Falla renal, hiperuricemia. Litiasis, o sea, cálculos. Ya es la gota. ¿Qué porcentaje de los pacientes que tienen hiperuricemia tienen gota? No, nada que ver, más o menos un 30% solamente. Y eso que me estoy pasando, ¿ah? Menos del 30%. O sea, no toda hiperuricemia es sintomática. O sea, hay varios factores que influyen para hacer gota, litiasis, etcétera, ¿no? Entonces, si les viene un paciente X mostrándote un valor de ácido úrico elevado, hiperuricemia, y es asintomático, no se maneja. La hiperuricemia sintomática no se maneja. Solo la que se complica con, por ejemplo, gota. Ya, ahora, ¿en qué pacientes? ¿Cuál sería el contexto? El contexto, ahora que ya saben a qué me refiero, de un paciente con gota, por ejemplo. ¿Cuál sería el contexto de un paciente con gota? ¿Cuál sería el contexto de un paciente con gota? Exacto. Diabético, hipertenso, obeso, con sobrepeso, dislipidémico. O sea, suele ser común en esos pacientes de hiperuricemia y tampoco se maneja, ojo, tampoco se maneja. Ya. ¿Cuál es el fármaco de elección para ataque agudo de gota? ¿El o los fármacos de elección? Colchicina, AINES, como alternativa a corticoides. Y para lo que es el periodo intercrítico y la gota tofacia crónica, ahí dejamos alopurinol. Ya, alopurinol nunca para ataque agudo de gota, porque me remueve el ácido úrico de la articulación y me puede dar más artritis todavía. Articulación más afectada en artritis infecciosa, ¿cuál es? Perfecto. Y en segundo lugar, ¿cuál es? Y en segundo lugar, cadera. Exacto, cadera. Ya, el cuadro clínico ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Cuadro agudo, monoartritis aguda. Perfecto. Acuérdate que el gol estándar para el diagnóstico viene a ser lo que es el cultivo de líquido sinovial, ¿no? Cultivo. Ajá. 28 años, 3 meses, malestar, astenia, hiporexia, vómitos, edema, presión alta, taquicardia, anasarca, derrame pleural, anemia, plaquetopenia, creatinina, urea elevadas, sedimento, telescopado, proteinuria en rango nefrótico. Diagnóstico probable, ¿cuál es? ¿Cuál es y por qué? ¿Por qué lúpica? ¿Por qué no puede ser nefropatía diabética? A ver, en este caso, ¿qué tenemos? Una proteinuria 3.8, ese es rango nefrótico. O sea, esa anasarca, ese edema con anasarca, es un síndrome nefrótico, ¿no es cierto?
Ya. Pero la causa más común de síndrome nefrótico, ¿cuál es? Diabética. ¿Y por qué no marca diabética? No, pero puede ser una tipo 1, ¿no? El derrame pleural puede ser parte también de una anasarca, ¿no? Anasarca es un edema generalizado y de serosas. O sea, puede haber efusión pleural, puede también haber ascitis. Pero el cuadro clínico, mira, es algo general, ¿ah? General, con edema, ¿no? O sea, no. Si te viene una paciente con edema y astenia, yo no voy a decir que es lupus, ¿no? Ya. A ver, Ricardo, ¿qué es sedimento telescopado? ¿Ya qué significa eso? Sedimento telescopado. No, no es cilindros gruesos. ¿Qué cosa es? Son cilindros de todo tipo. Hay cilindros hemáticos, cilindros granulosos, cilindros serios, ¿ya? O sea, son cilindros de varios tipos, de varios tipos. Acuérdate que los cilindros que veo en el síndrome nefrótico son cilindros serios, que son cilindros con lípidos, ¿ya? Pero acá también vas a encontrar en el sedimento telescopado cilindros hemáticos, ¿ya? Y vas a también encontrar cilindros granulosos. Cuando te dice que tiene cilindros hemáticos, o sea, hay hematuria, ¿el origen de hematuria cuál es? Si tengo cilindros hemáticos, o sea, hematuria, ¿cuál será el origen de la hematuria en ese caso? Exacto, glomerular, daño en el glomérulo. Ya, ya. Entonces, la nefropatía hipertensiva, diabética, amiloidosis, me dan un tema de hematuria glomerular, o sea, me da una glomerulonefritis. O sea, para que analicen bien el caso, ¿no? Claro, mira, aparte del edema, tiene anemia, tiene plaquetopenia. Bueno, la anemia puede ser por la falla renal, pero tiene sedimento telescopado, o sea, tiene proteinuria y hematuria. Tienes hematuria con cilindros hemáticos, hematuria glomerular, eso es glomerulonefritis. O sea, tienes una glomerulonefritis y un síndrome nefrótico. Un síndrome nefrótico con componente nefrítico. ¿Ya? Y eso no es de la diabética. La diabética es un nefrótico puro. La amiloidosis es un nefrótico puro. La nefropatía me puede dar síndrome nefrótico, pero no me da glomerulonefritis. Esto lo ponen de ese relleno, ¿no es cierto? Por ese hecho, por ese hecho que tú marcas nefropatía lúpica. Esa pregunta es un ejemplo de lo que les mencioné. No te van a poner un ANA positivo, ¿no? No, te pone un cuadro general, astenia, edema, ¿no? Pero encuentras cilindruria de varios tipos, encuentras plaquetopenia, que no corresponde a las otras preguntas, por eso marcan nefropatía lúpica, ¿no? La presión está alta por la tensión de volumen o por el daño renal parenquimal. La principal causa de hipertensión arterial secundaria es daño renal parenquimal. Y mira, tiene creatinina en 6 y tiene urea en 130. Tiene daño renal parenquimal. ¿Mm?
Una pregunta interesante, ¿no? No es simplemente lúpica ya, pero analízala bien. ¿Qué segmento de la columna se compromete en la artritis reumatoide? Muy bien, aplaxoideo, ¿no? C1, C2, perfecto, perfecto, C1, C2. Recuerden sí que la AER es una enfermedad más de articulaciones periféricas, sobre todo, ¿no? El compromiso más importante del espondilitis anquilosante se presenta a qué nivel: cervical, dorsal, lumbar, sacroiliaco, sacrococcígeo. En realidad es toda la columna, ¿no? Toda la columna, pero hay lo que quizás marca el inicio de la enfermedad muchas veces y un componente importante para el diagnóstico, sobre todo, es la sacroileitis bilateral. Sacroileitis bilateral. Acuérdense de que la espondilitis anquilosante pertenece a lo que son las espondilopatía seronegativas, ¿no? Pertenece a las espondilopatía seronegativas. ¿Cuáles son? La anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva, síndrome de Reiter, enteropática o también llamada asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, y la espondilopatía indiferenciada. ¿Cuál es la indiferenciada? La indiferenciada es aquella que tiene características de todas las anteriores, pero no se define como alguna de ellas. Las características que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Compromisos de esqueleto axial, puede empezar algunas con una oligoartritis periférica. Acá no hay sinovitis, ¿no? En la AR, acuérdate, hay sinovitis. Acá suele haber lo que es entesitis, inflamación del entesis. En general, estas patologías tienen factor reumatoideo negativo, ¿ya? Por eso son cero negativas. Pero una de ellas puede tener un factor reumatoideo positivo. ¿Cuál es? A veces. Claro, o sea, todas son cero negativas, ¿no? Pero una de estas, a veces, en un 20% menos, me podría dar un factor reumatoideo positivo. A veces. ¿Cuál es? La artritis psoriásica, ¿no? En un 20% menos me puede dar también FR positivo, por supuesto. Esta es la columna clásica en caña de bambú, ¿no? ¿Cómo se llaman estos puentes que se osifican entre las vértebras? ¿Cómo se llaman? Esos puentes que se osifican entre las vértebras sin desmófico. Muy bien. Mira acá cómo se fusiona la cabeza del fémur con el acetábulo. Mira cómo acá hay un reforzamiento a nivel de las sacroiliacas. Acá también, vamos a acercar eso un poco. Como hay un reforzamiento, una esclerosis a nivel de las sacroiliacas. ¿Cuáles de las siguientes pruebas ayudan en el diagnóstico de dermatomiositis? Electromiografía, biopsia de piel, CPK y altas elevadas, todas, ninguna. Ya no es factible que pongan todas ninguna, ¿no? Pero bueno, es una pregunta antigua, pues, ¿no? A ver, ¿qué cosa me dicen acá? Claro, el gol estándar, recuerden, es la biopsia de músculo, ¿no? De un músculo proximal todavía.
Clínicamente acuérdense las lesiones específicas, patognomónicas, Gottron, tanto las pápulas que salen en las caras laterales de los dedos, o el signo de Gottron que sale en las superficies articulares, son los signos más específicos quizás de esta enfermedad, ¿no? Dermatomiositis. De ahí tienes lo que es el eritema en heliotropo. Ya, recuerden que esta enfermedad cursa con debilidad proximal muscular, o sea, cintura escapular, cintura pélvica, cuello. El gol estándar es la biopsia de músculo, deltoides, por ejemplo. Pero clínicamente me ayudan enzimas musculares, CPK total, aldolasa, DHL, por ejemplo. ¿Mm? ¿Qué más vas a encontrar en esta enfermedad? Telangiectasias periunguiales. Telangiectasias periunguiales es un cuadro típico. Y también eritema pues en zonas expuestas al sol, ¿no es cierto? A veces el paciente te va a referir que se le ulceran las piernas y bota como tiza. Le sale como tiza, ¿no? Se le ulceran y de la úlcera sale como tiza, doctora. ¿Qué cuadro es ese? Dermatomiositis. Calcinosis, está. En la gota se usa lo siguiente excepto. Ya saben, colchicina, AINES, corticoides. Colchicina, este es un AINE, este es un AINE, corticoides. No tiene nada que ver acitromicina, ¿no? Nada que ver. ¿Cuál de las siguientes enfermedades del tejido conectivo está asociada con mayor frecuencia al fenómeno de Raynaud? AR, dermatomiositis, esclerodermia, espondilitis, lupus. ¿Cuál es la que más va con Raynaud? Perfecto. Recuerda que el problema en la esclerodermia es una lesión endotelial, sobre todo, es un problema vascular, ¿ya? Y aquí las células endoteliales van a producir una serie de factores estimulantes de los fibroblastos y colágeno, ¿no? Bueno, secundario, pero el problema es endotelial, vascular. ¿Qué otra enfermedad autoinmune conocen ustedes que se asocia más al fenómeno de Raynaud? Aparte del lupus, exacto, enfermedad mixta del tejido conectivo, aquella que va con anti-RNP, ¿no? Antirribonucleoproteína, perfecto. Test de Schober, ¿para qué es útil? Presencia de pequeños derrames, amplitud torácica, movilidad de caderas, amplitud de la movilidad de la columna lumbar, amplitud de la movilidad cervical. No solo me sirve, obviamente, para cero negativa, también para artrosis o por cualquier otra patología que me pueda restringir la movilidad de la columna. En el tratamiento actual de la osteoartritis, ¿cuál de los siguientes fármacos es considerado modulador del metabolismo del cartílago? Ya, pero ¿cuál es el efecto de esa glucosamina en el paciente? ¿Me regenera el cartílago? Básicamente el efecto va a ser analgésico, ¿no? Pero tras varios meses de uso, ¿no? Varios meses de uso. HLA27, ¿con qué va? Con EA, ya sé. Pero la espondilisa quilosante también tiene complicaciones exarticulares, ¿no?
¿Cuál vendría a ser la complicación extraarticular más frecuente de espondilitis anquilosante? Ya, la uveitis aguda anterior es la complicación extraarticular más frecuente de espondilitis anquilosante, es cierto. Y se asocia bastante con HLA-27. Tanto es la asociación de que a veces tú puedes tener pacientes, por ejemplo, con uveitis aguda anterior y HLA-27, y solamente eso, y sin compromiso articular, y años después aparece el compromiso de la columna y articulación. Entonces, esta es la complicación extraarticular más común de la espondilitis anquilosante. Artritis de rodilla, radiografías muestran calcificación de cartílago hialino, cristales birrefringentes positivos. Diagnóstico. ¿Cómo se llama esa calcificación de cartílago hialino? Condrocalcinosis. ¿Y cómo lo ven en la placa? Radiopaco, claro, lo ven como un doble reborde articular, la llamada pseudogota. A ver, son los cristales, ¿no? De gota, de mononato sódico, son cristales como forma de agujas, ¿ya? Que exhiben una birrefringencia negativa, así lo ponen, birrefringencia negativa. Son agujas. En cambio, los cristales de pseudogota son rectangulares y me exhiben una birrefringencia positiva, lo de pseudogota. Miren acá. Miren esto. Eso de acá es un cartílago calcificado. Acá también hay un doble reborde articular, ¿no? Es el reborde del platillo tibial y el reborde de la calcificación. Reborde del platillo tibial, reborde de calcificación. Doble reborde articular. Cuando carcinosis, diagnóstico de dolor. Faciliten. ¿Qué enfermedad se observa que tal vez en el sódico el tibial? Perfecto. Gota. Los anticuerpos anticarolipina, ¿con qué van? Vasculitis, artritis, nefritis, trombosis, cardiopatía. ¿Qué tipo de trombosis? ¿Venosa o arterial con más frecuencia? Lo que es el síndrome antifosfolípido. ¿Trombosis venosa o arterial? Lo más frecuente es trombosis venosa, lo más frecuente, exacto. Ya, en caso que en el SAF se presentara trombosis arterial, ¿qué arterias serían las comprometidas? Lo más frecuente es la trombosis de las venas, venosa profunda, venos inferiores. En el caso que hubiera trombosis arterial, ¿qué arterias son las comprometidas? ¿En qué arteria se presenta? En arterias cerebrales y hacen DCBs isquémicos. No es frecuente, lo más frecuente es trombosis venosa profunda. ¿Cuándo voy a plantear un SAF? En un paciente con trombosis que no tiene por qué tener trombosis. Me refiero, tienes una señora obesa con varices de 60 años, que es de trombosis venosa, ¿se justifica? Se justifica. Uno de ustedes, me es de trombosis venosa profunda, no se justifica, planteo SAF en esos casos. Rigidez matutina de 60 minutos, criterio diagnóstico de qué? Artritis reactiva, artritis reumatoide. Es sencilla, pues ese tipo de preguntas son las que ponen en el residentado médico, por ejemplo. No deberían tener acá problemas. Recuerda que la R, que es la que está abajo, es proximal. Metacarpofalángicas, interfalángicas proximales. Miren acá el eje, hay desviación cubital, ¿no?
En cambio, la de arriba es la artritis psoriásica. Miren cómo la psoriásica es de falángitas distales. La artritis psoriásica es la artropatía inflamatoria más frecuente entre falángitas distales. Ojo. 28 años, hemoptisis, disnea, presión arterial normal, taquipnea, hematuria, falla renal, ANA negativo, ANCA-C positivo. Lesión homogénea en tercio medio de hemitórax izquierdo. Diagnóstico. De las que se encuentran ahí, ¿qué patología es la que va con ANCA positivo? Una granulomatosis de Beckner. Ya. ¿Qué otro tipo de compromiso clínico habría en una granulomatosis de Beckner? ¿Qué más puedes ver? Compromiso otorrinolaringológico, ¿no? Perforación del septo, por ejemplo, úlceras nasales, sinusitis crónica, es lo que pueden encontrar. ¿Qué tiene el paciente? Tiene hemoptisis y tiene hematuria, ¿no? Tiene, mira, hemoptisis y tiene cilindros hemáticos, tiene hematuria, es un síndrome pulmón-riñón. La causa más común de síndrome de pulmón-riñón son vasculitis de pequeños vasos, por ejemplo. Aquí está, Beckner, compromiso pulmonar, ORL es otorrinolaringológico, ¿no? Compromiso renal tipo glomerulonefritis y puede ir con ANCA-C positivo, ¿no? Compromiso que les menciono, mira, pulmonar, incluso se forman lesiones granulomatosas a nivel retrocular y me pueden dar en el paciente exoftalmos, en algunos casos. El exoftalmos es parte del cuadro clínico del Beckner, ojo. Bueno, ya la vimos, ¿no? Articulación manifestada en condrocalcinosis. ¿Cómo es el manejo? Igual que la gota. El manejo va a ser parecido a la gota, muy parecido a la gota. O sea, con aire, con colchicina. Primera articulación que se compromete en pseudogota, condrocalcinosis, rodilla. Y la segunda en frecuencia es la muñeca. En la muñeca, ¿qué es lo que vamos a ver? Calcificación del ligamento triangular del carpo. En muñeca vemos calcificación del ligamento triangular del carpo. 7-9 años, dolor y aumento de volumen de ambas rodillas, más derecho, imposibilidad para marchar, hemoglobina 12, leucocitos 9000, factor reumatoideo 1/80, aumento de partes blandas, calcificación lineal interarticular derecha, se realiza tocentesis. O sea, adulta mayor, oligoartritis, oligoatralgias de rodillas, y la placa muestra una calcificación interarticular derecha. Diagnóstico. A ver, una pregunta parecida, pero con otro contexto, otro cuadro clínico. ¿Qué podrían acá? Esa calcificación lineal en la placa, ¿qué puede ser? Esa calcificación lineal en la placa de rodilla, ¿qué es lo que puede ser? Condrocalcinosis. El cuadro clínico de condrocalcinosis va con condrocalcinosis, o sea, se presenta en ese contexto una condrocalcinosis. Se puede presentar así. Claro que sí, ¿no? Es una mujer, adulta mayor, oligoartritis de rodillas, puede ser condrocalcinosis. Miren, también parece que es diabética, no tiene hiperglicemia, puede ser. En artritis infecciosa no gonocócica
El criterio más importante para el diagnóstico, para elegir el antibiótico, ¿cuál es? Cultivo secreción faríngea, frotis de líquido sinovial, hemocultivo, radiografía de articulación afectada, recuenta de leucocitos en líquido sinovial. ¿Cuál es? Hemocultivo. Nuevamente. Artritis infecciosa no gonocócica, o sea, una artritis séptica, estafilocócica. ¿Qué es lo que vas a ver en el GRAM del líquido sinovial? ¿Qué es lo que van a ver? Por ejemplo, si fuera un Staphylococcus aureus, ¿qué es lo que verían en la tinción GRAM? Cocos gram positivos, ¿no? Cocos gram positivos. Si fuera gonococo, es un diplococo gram negativo. O sea, no sale cultivo ahí mismo, pero te guías por el gram. El gram sale al toque, el cultivo sale en 3 días. O sea, haces autocentesis, le haces un gran cultivo, el gran te sale rápido, en cocos gram positivos, gran positivos, muy bien, le doy penicilina, soxacilina, por ejemplo. Recuerden los tipos de líquido sinovial, el líquido séptico suele ser el tipo 3 con más de 50.000 células. Pero el gol estándar, repito, es el cultivo del líquido sinovial. ¿Ya? El GRAM me puede ayudar, el gol estándar viene a ser siempre lo que es el cultivo. Esa creo que es la última. Sí. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, Diego. Sí, doctor. Usted mencionó que, bueno, el tratamiento de la gota y la pseudogota es similar, pero ¿cuál es la diferencia entre con respecto al tratamiento? Tratamiento, el manejo agudo va a ser igual. AINES, colchicina, no hay diferencia ahí. No hay diferencia. No hay un manejo específico para la pseudogota. Está bien, doctor. Y si fuera una artritis séptica por gonococo, ahí sí se usa Sí. hemocultivo o qué se... ya, perfecto. Ya, si es una artritis séptica con sospecha de gonococo, tienes que intentar aislar el gonococo de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, en varones cultivo de secreción uretral, en mujeres cultivo de secreción de cervix, ¿no? De cervix. Ahora, el gonococo no suele aislarse con mucha frecuencia del líquido sinovial. No se aísla, ¿ya? No es un germen que se aísle con frecuencia. Lo que también se puede pedir es reacción en cadena en la polimerasa, el líquido sinovial para gonococo. Entonces, la artritis gonocócica, busca el gonococo en otro lado. Secreción uretral, uretritis en varones, y en mujeres secreción del cervix. Y en articulación, reacción en cadena de la polimerasa para gonococo, que no lo vas a ver con mucha frecuencia. Ya no es tan frecuente la artritis gonocócica, no se presenta en cuadros de enfermedad gonocócica diseminada, ¿no? ¿Cuál es el antibiótico de elección para gonococo? Antibiótico de elección para gonococo. ¿Alguien? Es ceftriaxona. Ceftriaxona es de elección para gonococo. Todo lo que es gonococo es ceftriaxona. Cambio artritis séptica, estafilocócica, puedes manejarlo con oxacilina, si es sensible, o vancomicina, si es resistente. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Otra pregunta? Listo. Bueno, chicos, a ver, perfecto. Voy a pasarles esto, ¿ya? Para que ver
Se dan cuenta, miren, las preguntas que se usan en exámenes de este tipo no son tan complicadas, ¿no? Como uno puede esperar a veces. Hay unas preguntas que sí son interesantes, por ejemplo, esa del paciente con glomerulonefritis, porque es lúpica, ¿no? No te dicen que es lupus por un ANA, pero te ponen cilindro telescopado, ¿no? Hay razones para pensar. Dividan siempre eso, contexto, cuadro clínico y laboratorio. Les voy a pasar el taller de reumatología. Ahí está, para que lo descarguen. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Ya nos estamos viendo la siguiente semana ya con otro capítulo. Se cuidan. Hasta luego.